Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Es un placer saludarles en ACM Canal 54. Fíjese que, bueno, los foros de Parlamento Abierto son precisamente el canal de discusión por excelencia. Ayer se tocó el tema, ayer ya en la tarde, el tema relacionado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Especialistas en la materia, doctores en Derecho Electoral, doctor en Derecho Electoral, es decir, personas con amplia capacidad de análisis sobre estos temas, pues sí, señalan que el Tribunal Electoral ha excedido sus facultades, pero aparte, no debe entrometerse en la vida política del Congreso de la Unión, pues es bien definido que le corresponde actuar solamente en temas de carácter electoral, no en decirle a los diputados o a los senadores de la República quién puede estar o quién no puede estar en una comisión determinada. Esos son temas del Poder Legislativo y no se pueden entrometer en eso. Bueno, no pueden, pero lo hacen. Esta situación que genera precisamente la controversia y puntos controversiales fue debatido con amplitud. Ahí estuvieron panistas, priistas, perredistas, morenistas, petistas. Es interesante el tema, por demás interesante. Y las preguntas están planteadas de tal forma que no hay motivo para que se tome una decisión de callar o de omitir. Al contrario, se habló con mucha claridad de lo que debe venir en ese sentido. Una reforma político-electoral, quizás tomando en cuenta todos los, no todos, no en su globalidad, pero sí analizar los temas. Cheque usted, vamos a la información. El diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, preguntó esto y así le respondieron. ¿Qué se puede proponer para que haya justicia electoral? No es mi pregunta, es la que plantea la publicidad del propio Parlamento Abierto que decidió la Junta de Coordinación Política. Y creo que una primera respuesta pues podría ser lo que señala, lo que yo llamo la iniciativa rectora que revisamos en este Parlamento Abierto, la del presidente López Obrador, pero también está, lo he dicho, lo que contienen las propuestas legislativas del Partido del Trabajo. Es decir, dotar al país de un sistema que brinde seguridad, respeto al voto y legalidad, y erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder. Y en ese contexto abordo la reflexión para sí mi pregunta. El Tribunal Electoral es una de las tantas instituciones públicas que durante el periodo neoliberal se convirtió, como lo señalé en mi primera intervención, en objeto de reparto de cuotas y cuates entre dos partidos que ostentaban la mayoría en el Congreso. Y esto era así, como lo sabemos y lo externamos mucho, por virtud del método de elección de magistradas y magistrados por parte del Congreso, en el que esos partidos se repartían posiciones con absoluta complicidad. Se ponían de acuerdo. Así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual que muchas otras instituciones, entre ellas el INE, se pusieron al servicio de intereses políticos y no de México. La iniciativa de López Obrador plantea un método de elección de magistrados radicalmente distinto, pero inédito para el sistema jurídico mexicano. Y me gustaría conocer, más allá de filias y fobias partidistas, qué virtudes y qué debilidades advierten en ese método de elección popular que propone el presidente. Técnicamente, le pregunto al doctor Jorge David Aljovín, le pregunto al doctor Flavio Galván y a la maestra Angélica Manríquez su punto de vista respecto a esto. Gracias, diputada presidenta Graciela, y muchas felicidades otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra. Le damos el uso de la palabra al doctor Aljovín para dar la respuesta. Muchísimas gracias, presidenta. Y creo que aquí hay un punto que es fundamental y ha puesto el punto sobre las IES el diputado. ¿En qué sentido? Estamos hoy por hoy, a partir de estos mecanismos de selección de magistrados, estamos discutiendo y estamos dando buenas razones. Y esto quiero señalarlo, la única dictadura que debe valer es la del mejor argumento.
no la del grito, no la de la descalificación. Y entonces, haciendo esto como antesala, vamos a revisar y no vamos a dar un no rotundo, sino veamos las ventajas y desventajas de una elección, ¿no?, directa de magistrados y magistradas. Yo diría, si nos remontamos a una lógica elitista, ¿no?, de un modelo liberal, o como se señalaba en el propio Federalista, que es un compendio, un anexo que tanto alabamos de la Constitución de Estados Unidos, se decía pues que eran los únicos, los elegidos, quienes eran los más preparados. Pero hoy por hoy, diríamos, ¿esas personas que hemos elegido con este método han dado resultados diferentes? No, me parece que ha habido un gatopardismo electoral del cual hay que hacernos cargo. Efectivamente, justamente en una democracia deliberativa y entendiendo que hay un momento constitucional que, a pesar que pueda poner en contrapropuesta a las diferentes fuerzas políticas de este país, que es natural, pero sí hay un consenso que podemos tener, que la democracia requiere menores costos, pero también algo que es muy importante, un efecto democratizador. Y esa me parece que es la virtud de la propia iniciativa presidencial, porque nos hace pensar si finalmente estas personas son los más preparados, los más doctos, ya han pasado los procesos de selección, ¿por qué no podríamos elegirlos? Porque al final del día, si cumplen con las condiciones, pues podrían cualquiera de ellos ocupar el cargo. Entonces, vayamos haciéndonos cargo. Creo que no solamente es el monopolio simplemente del Poder Judicial, y esto lo hablo con absoluta responsabilidad en esta mesa. Y hablemos del propio servicio profesional de carrera. Cuando cualquiera de ustedes en esta mesa quiere acceder al Poder Judicial de la Federación y se presentan a un concurso público, ¿saben lo que les dicen? Tienes que tener carrera judicial, no pueden participar litigantes, no pueden estar ahí, es un monopolio. Y entonces, cuando nos acercamos a la materia electoral, nos encontramos que hay magistrados que efectivamente tienen una carrera judicial, y eso nadie lo va a discutir, pero no tienen experiencia en materia electoral. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que la curva de aprendizaje sea mayor. No lo quiero individualizar, pero hoy por hoy en nuestro tribunal tenemos 2 magistrados que tenían ese origen y no fueron las calificaciones más altas del proceso de selección. Por lo tanto, me parece que no hay un no absoluto. Tal vez sí podríamos ponerles matices, un control adicional. Si no nos gusta la elección directa de los magistrados mediante voto popular, hagamos una selección previa, ¿no? Y si esas personas son las más preparadas, que luego pasen por diversos mecanismos, comités académicos. Magistrados, desde el origen, el Tribunal Contencioso Electoral, después el Tribunal Electoral Federal y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son producto de una elección. Nada más que es una elección indirecta. Eligen los representantes en algún tiempo de la nación, la Cámara de Diputados. En otro tiempo era el Congreso de la Unión, las 2 cámaras o la Comisión Permanente en su caso. Ahora es la Cámara de Senadores, pero siempre han sido producto de una elección. Así que creo que tampoco ha estado exenta esta llamada designación de la elección. Pero además el órgano colegiado, electoral o cualquiera otro, yo he propuesto que debe estar integrado por académicos, por integrantes de la carrera del servicio jurisdiccional y por postulantes. El académico está dedicado fundamentalmente al estudio, a la investigación, a la creación y recreación del derecho. El del servicio jurisdiccional sabe
cómo analizar un expediente, cómo valorar pruebas, cómo dictar resolución en un caso particular. Y los postulantes, vulgarmente llamados litigantes, yo les llamo postulantes porque los que litigan son actor y demandado, si no los asesores, si los postulantes son creadores del derecho. Si quieren realmente defender el interés de su cliente, tienen que tratar de revolucionar el derecho. No estoy hablando, por supuesto, de trampas jurídicas, no estoy hablando de chicanas, estoy hablando de analizar el derecho, la ciencia jurídica, la jurisprudencia, la legislación, los tratados internacionales, en fin, todo un universo jurídico para poder argumentar en defensa del interés de su cliente. Pero hay más, cheque usted lo que dice la licenciada Angélica Manríquez Pérez, profesora en Sistemas de Control Constitucional y Poder Ejecutivo. Y la iniciativa del presidente de la República, si leemos su exposición de motivos desde la página 1 y 2, nos habla de esa importancia de la independencia. Nos dice, permítanme citar lo que dice la iniciativa presidencial. En primer término, se busca salvaguardar el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales y busca que la función judicial se mantenga fuera de la lucha del poder. Las autoridades electorales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. Esto dice la iniciativa presidencial. Por eso me parece importante que sí se debe pensar con mucho detenimiento la posibilidad de una elección de magistrados. ¿Por qué? Porque las metería precisamente a lo que la exposición de motivos del presidente de la República no quiere, que es precisamente alejarlos de los grupos políticos y de los grupos económicos. Entonces, por eso hay que pensar con mucho detenimiento una posible votación de magistrados y jueces, además de la importancia del conocimiento técnico que se requiere, ¿no?, en todos los poderes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Judicial. Muchas gracias. Bueno, tiene usted ahí una parte de este foro que realmente muy interesante. Otro de los ponentes, de los especialistas que participó, fue a esta persona que tiene usted en pantalla todavía, que fue nada más que por cuestiones de salud, él no pudo estar mucho tiempo en este foro que fue el día de ayer por la tarde, el doctor Eduardo Andrés Sánchez, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Algo de lo que dijo, cheque. Esta invitación que me permite participar en un tema me parece muy delicado. Yo he estado cerca del derecho electoral hace muchísimos años, todavía en la época en que había la autocalificación, así es que me ha tocado ver todo el desarrollo válido, conveniente del derecho electoral escrito sobre el tema. Bueno, todos especialistas y todos coinciden. El Tribunal Electoral, porque fue una de las preguntas, si el Tribunal Electoral puede meterse en temas legislativos, no. El Tribunal Electoral califica elecciones, punto. No tiene que meterse en la vida orgánica del Poder Legislativo, porque ellos mismos son electos por el Poder Legislativo. Y bueno, peticiones de la misma reforma que se plantea está fundada en sus motivos de fundamentación, está en esa tesitura, es decir, tener un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados al margen de los intereses políticos, económicos, con total independencia del poder político, del poder económico, de los partidos políticos y obviamente de cualquier órgano de gobierno. Y todavía dicen los periodistas que estos son aplaudidores, pues ahí estaban, panistas y priistas, incluso alabando la participación de los ponentes. Lo que no quieren de fondo es una reforma político-electoral que les causaría problemas. De fondo es un tema político, pero es saludable conocer la postura de doctores en derecho electoral, personas con una probada capacidad, con mucha experiencia y con mucha, no solo experiencia, con mucha credibilidad en el ámbito. Entonces ahí sí se van a atorar el tribunal y el INE, porque los que opinan son especialistas en la materia, por encima de ellos. ¿Qué le parece? Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.